Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Y bueno, pues tengo el enorme privilegio de coordinar, de moderar, así se dice, esta mesa donde 4 y probablemente 5 y hasta 6 personas, voy a explicar ahorita por qué, personas magníficas, las 4, admiradísimas y queridísimas, han aceptado venir a deliberar en el marco de nuestro seminario, pero también en el ambiente que se ha creado esta mañana en este seminario, en torno a las deliberaciones también de veras estupendas que tuvimos por la mañana sobre las cuestiones electorales e institucionales. Pues nos hemos planteado, a propósito del Estado de Derechos y del combate a la corrupción, si está o no está en riesgo nuestra libertad, nuestras libertades, la libertad en particular de poder decir, que es justamente lo que estamos haciendo. Parecería una contradicción, nos estamos dando la libertad de hablar en la FIL, que es una de las grandes bocinas intelectuales de México, que está vigente, pero también está, como sabemos, atacada, en este caso, por una manifestación increíblemente rarísima, la verdad no sé cómo calificarla, entonces me escapo, eludo el calificativo diciendo rarísima. Pues sí, una manifestación para oponerse a la FIL orquestada por el gobierno de Jalisco, ¿no? Algo que cuesta trabajo hasta entender la lógica de este tipo de cosas. Entonces está sucediendo esto. También han sucedido los debates sobre la reforma electoral, también han sucedido un incremento inverosímil de agresiones verbales. Comentábamos con Eduardo Núñez hace un momento si había o no una traducción de esas agresiones verbales a violencia física, si había alguna metodología. Seguramente nuestro querido doctor Mechoulam nos dirá algo al respecto. Bueno, supongo que lo hará, porque él sabe mucho de estos temas. Y también Regina Martínez Casas sabe mucho de estos temas, en particular sobre el asunto de la paz. Entonces, hay mucha violencia en el país y por eso nos parecía muy importante discutir. Una cosa es combatir la corrupción desde un ambiente de paz y un ambiente institucional, de construcción institucional, y otra cosa es ya la captura ya no solo de instituciones, puestos, presupuestos, decisiones, como nos gusta decir en el instituto, sino ya captura territorial, ¿no? Y captura hasta de transacciones de toda índole entre el gobierno y el crimen organizado, que también fue un asunto que se planteó por la mañana. Entonces no es un tema menor, y por eso me da muchísimo gusto que esté con nosotros Gonzalo Hernández Licona. Él dirige, lo voy a decir mal seguramente, la red sobre estudios de pobreza. No lo dije bien, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Así quedamos. Pero, bueno, iba a decir que no los iba a presentar, pero Gonzalo, todo el mundo lo conoce, a Gonzalo Hernández Licona. Sin él no existiría el Coneval, punto. Así de simple. Él le dio el estatus que tiene esta institución, que se defiende a pesar de todo, a pesar incluso de la salida de Gonzalo. Y eso es una gran herencia. Querido Gonzalo, es un honor que estés con nosotros. Regina Martínez Casas, que juega un poco el local y que es muy querida, doctora, investigadora de Ciesas, con una larga trayectoria en distintos estudios de paz, por cierto, pero también estudios culturales y estudios migratorios, y tiene una larga trayectoria Regina Martínez Casas, y me da mucho gusto que esté con nosotros también. Mauricio Mechoulam, ya hablaba yo de él, es investigador, profesor de la Ibero, pero además es un gran comunicador. Mauricio Mechoulam yo lo sigo pues casi por todos lados, pobre, no es acoso, es que sale en todos lados, la tele, la radio, y es el que más sabe, la verdad, de asuntos internacionales. Yo aprendo seguramente muchas de ustedes cuando escuchamos cuando sabemos de conflictos internacionales, queremos saber de qué va. Mauricio Mechoulam nos lo explica siempre. No sé cómo le hace para saber
tanto, la verdad, y estar al día de todas las cuestiones, pero lo hace con un gran profesionalismo. Gracias, querido tocayo. Además es un amigo muy querido, muy admirado y muy cercano en el plano afectivo, querido tocayo. Muchas gracias. Y el queridísimo doctor Sergio López Ayón, gran amigo también, me gustaría presentarlo así, pero no debo, porque suena como amiguismo y estamos en contra de eso. Pero pues sí, es un gran amigo, mi querido Sergio López Ayón. Fue director general del CIDE. Cuando se escriba la historia de este periodo sexenal, en alguna de las páginas aparecerá, seguro estoy, Sergio López Ayón, justamente por la enorme defensa, por el pundonor que ha hecho, pues salir adelante para defender al CIDE en circunstancias de veras muy adversas en este sexenio. Eso hizo López Ayón y por eso pues ha ganado el respeto de propios y extraños. No sé si debo decir o no, pero está haciendo una estancia en la UNAM, en el Instituto de Jurídicas. ¿Es correcto, profe? De la UNAM, pero es solo una estancia, sigue siendo el CIDE. Y es un gran abogado además. Entonces, pues decía yo que 6 probablemente, porque Katia D'Artigues llamó para decir que probablemente se incorpore en un rato. Es que tuvo que hacer una cosa en el Hilton. Se equivocó, creyó que este evento iba a ser en el Hilton. Y entonces, pues viene del Hilton con el tráfico de Guadalajara. No sé si va a llegar, pero probablemente llegue Katia. Y lo mismo pasó con Gaby Marketing, que dijo a ver si puedo caer. Entonces, si cae, pues serán bienvenidas y las incorporaremos a esta conversación. No quiero ser políticamente correcto y echar a perder todo, pero además, por cierto, lo menciono porque van a decir que somos muchos hombres. Pero pues es que Katia D'Artigues y Gaby Marketing, ya les expliqué, se quedaron en el hit. Sí, bueno, vale decirlo, no vaya a ser que alguien se enfade con nosotros. Y hablando del mismo tema, pues le pregunto a Regina si le parece bien o no empezar, Regina, como ustedes prefieran, porque nos pusimos de acuerdo para arrancar. Arrancas tú, perfecto. Entonces, Regina Martínez Casas está en el uso de la palabra, acordamos entre 10, 12 minutos. Y muchas gracias de nuevo, Regina. Ya, ahora sí. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias al querido Mauricio Marino por la invitación, a todo su equipo por habernos acogido, por haber organizado este evento y bueno, por haber también imaginado una mesa como esta llena de personas entrañables. Entonces, voy a hacer una muy breve presentación para este primer saque. Sí, voy a hacer una muy breve presentación para este primer saque, que no sabía que iba a ser la primera, pero de hecho buscaba justo hacer una especie de, dirían mis amigos docentes, un encuadre general a lo que me parece que sería importante empezar a discutir, y la titulé La función social del disenso. Los primeros días de noviembre de 2022, es decir, hace un mes, a raíz de las elecciones intermedias en los Estados Unidos, un grupo de académicos y escritores publicaron una carta abierta en el periódico estadounidense, el New York Times. Esta carta mostraba su preocupación por la pérdida de espacios para expresar el disenso en diversas partes del mundo, no solo en Estados Unidos. Eran muy enfáticos que se trataba de una preocupación de lo que sucede a nivel global. Figuras de gran reconocimiento público como Noam Chomsky, mi colega lingüista, Salman Rushdie, J.K. Rowling, Enrique Krause, firmaron el pronunciamiento, y si bien puedo estar en desacuerdo con varios de sus argumentos o con sus personas, el que quiero destacar es precisamente el que tiene que ver con la función social del disenso para la construcción de la cultura, para el avance del conocimiento y para el ejercicio de los derechos ciudadanos. Estamos conversando, como ya dije, con colegas y amigos a quienes respeto y admiro muchísimo, y además estoy conversando con ellos en el marco de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y eso me lleva a remontarme a mis primeras lecturas. Recuerdo que desde muy joven los libros no solo me maravillaron y despertaron mi curiosidad,
también me hicieron cuestionar el status quo de aquello que me rodea. Gracias a esas lecturas tempranas, aprendí no solo a reflexionar sobre los valores y costumbres de mi entorno, también me dieron las primeras herramientas para expresar mis diferencias, primero en casa y después en el ámbito de mi educación. Eso me lleva a mi segundo punto. Un componente esencial de la función social del disenso es la argumentación. Perdón, soy lingüista. No sé si con frecuencia logro convencer a quienes me escuchan o me leen sobre mis puntos de vista, pero a lo largo de mis años de vida académica he desarrollado la capacidad de plantear mis desacuerdos y sobre todo buscar formas de resolverlos. Y aquí expreso mi primera preocupación, y que también se encuentra plasmada en la carta a la que ya hice referencia. Estamos creando sociedades que no admiten el disenso o que solo lo consideran válido cuando proviene de, y disculpen el término lingüístico, de un emisor habilitado por el poder. ¿Qué es un emisor habilitado? Los lingüistas decimos que son aquellas personas que podemos, por ejemplo, yo en este momento, gracias al doctor Merino, hacer uso de la palabra. Bueno, estamos cada vez de manera creciente creando sociedades que no admiten el disenso a menos que provenga de un emisor habilitado por el poder. Es decir, los poderosos pueden disentir y los demás debemos acatar su disenso, muchas veces carente de argumentos. Y como ya señalé, una de las funciones sociales del disenso es la construcción de espacios de resolución. Esto ha permitido la creación de instituciones que buscan lograr acuerdos o, en algunos casos, reconocer los argumentos mayoritarios. Un buen ejemplo son las instituciones con fines electorales, las instituciones que nos han permitido crear un sistema democrático. Pero muchas veces los disensos provienen de sectores de la sociedad que han sido minorizados y que hemos en realidad tenido muy pocos espacios para presentar nuestros argumentos. Pienso en el caso de las mujeres, de los pueblos indígenas o de otros colectivos que nos hemos tenido que hacer escuchar, que hemos tenido que ganar con muchas dificultades nuestra posibilidad de ser emisores habilitados para expresar nuestro disenso. El disenso ha permitido hacer visibles agendas para la defensa de derechos ciudadanos, como el voto femenino, el matrimonio igualitario o la posibilidad de hablar en público el idioma con el que crecimos en nuestras familias y comunidades. Hace 20 años esto era imposible. El voto femenino hace 80 años en México era impensable. El matrimonio igualitario hace 15 años en este país no existía. También este disenso ha generado el avance del conocimiento científico, del quehacer artístico y sobre todo de la mejora de la calidad de vida de las personas. Cuestionar el status quo y cuestionar argumentando lo que nos rodea forma parte de quienes somos como sociedad. Así es que perseguir o anular el disenso pone en riesgo estos avances en materia de cultura, de conocimiento científico, de quehacer artístico y sobre todo pone en cuestión la calidad de vida de las personas y nos pone en riesgo como sociedad. Hoy me congratulo de poder compartir este espacio que busca hacer pública nuestra demanda por el derecho a disentir, a defender con argumentos nuestro disenso y a evitar que se nos arrebaten derechos ciudadanos que hemos peleado por generaciones y que les debemos a quienes vienen después de nosotros. Y se los debemos porque nosotros los tenemos gracias a quienes nos antecedieron. Quienes vienen después de nosotros seguramente también buscarán expresar sus diferencias y resolverlas para que ellos y nosotros tengamos futuro. Y yo con esto termino esta primera intervención y espero la siguiente. Gracias. Gracias a ti, querida Regina, además por el tono que ayuda mucho, ¿no?, a dar un mejor cauce a esta deliberación. Mauricio Meshulam, ¿te parece que hagas tu uso de la palabra ahora? Claro, gracias querido tocayo, gracias de verdad por el espacio
Te decía yo hace unos minutos, me siento realmente en mi casa y eso que apenas llevo unos cuantos minutos acá. Gracias a ustedes por escucharnos y gracias, queridas y queridos colegas, por compartir esta mesa. Es un honor y pues vayamos adelante con la conversación. Le pedí yo a mi tocayo que me permitiera mirar este tema desde esta parte global porque pues es un poco a lo que me dedico y sí, por supuesto, aterrizarlo en México, pero entendiendo un poquito este contexto que estamos observando en el mundo, que forma parte de los estudios que nosotros hacemos. O sea, tengo, sí, efectivamente, tocayo, esta parte muy mediática que tiene que ver con el análisis de conflictos internacionales y las noticias y todo lo demás. Es una parte que me gusta y me fascina. No me dedico a eso solamente porque lo que nosotros hacemos es estudiar el conflicto y estudiar la construcción de paz muy desde el fondo, y entre otras cosas vamos estudiando todos estos procesos de polarización a nivel global, todas las protestas, las marchas, la conflictividad social y también, claro, conflictos interétnicos, conflictos interreligiosos, conflictos internacionales. En todos sentidos es parte de lo que estudiamos, pero aquí aterrizando concretamente, yo les decía a unos colegas hace un par de semanas que tuvimos un foro internacional, cuando se estaba hablando justamente de populismo y se estaba hablando de todo el tema de la posverdad, etcétera. Yo les decía, hay que mirar también el otro ángulo. ¿Qué es lo que ha pasado con la confianza y por qué estamos en un entorno en el cual existe semejante nivel de desconfianza a nivel global? No es un fenómeno mexicano, sí es un fenómeno mexicano, pero no solo es un fenómeno mexicano. Les invito a echar un vistazo al barómetro de confianza Edelman. Este es un instrumento internacional que mide año con año la confianza en una muestra global. O sea, miden a decenas de países en el mundo y van detectando estas tendencias globales. Es muy interesante porque nosotros sí hemos hecho estudios en México, muy concretos, y tienen mucho que ver con esto que vemos en el mundo, claro, con sus distintas variaciones. Pero vean esto. Hay una enorme y creciente desconfianza en medios de comunicación. Esta es una realidad global. Por eso cuando Trump se para y dice que esos medios de comunicación son fake news y que él va a poner en marcha una red social, ¿cómo se llama? Truth. Su red social se llama Verdad, porque él sí va a compartir la verdad. No significa que todo mundo le cree, pero hay un sector importante de la sociedad estadounidense que sí va a hacer eco de ese tipo de propuestas, porque existe una enorme desconfianza de instituciones como los medios de comunicación. Pero ahora, ustedes hacen una línea y van a encontrar que va en tándem, como en paralelo, la desconfianza en medios de comunicación y desconfianza en otro tipo de instituciones, como por ejemplo los liderazgos y los gobiernos. Desconfiamos profundamente en nuestros gobiernos. El barómetro de confianza mismo hace 2 años indicaba que 82%, chequen ese dato, 82% de una muestra global consideraba que sus instituciones y sus gobiernos son corruptos e ineficientes. 8 de cada 10 personas entrevistadas en una muestra de decenas de países. Aquí en México lo que habíamos detectado en un estudio, hicimos una serie de estudios y luego ya hicimos el estudio a nivel nacional, es que había una especie de triángulo de desconfianza en medios de comunicación tradicionales, desconfianza en gobierno, desconfianza
crimen organizado, o sea, como que formaban una especie de triángulo, medios de comunicación, gobierno, crimen organizado, eran como parte del mismo círculo de corrupción del país, este sistema corrupto que no me brinda las oportunidades, que no me ofrece las respuestas. Y este estudio, en la última fase, la publicamos en 2020, lo estudiamos en 2019, esto es pre-pandemia. Pero sí observemos el paralelismo del nivel global. Entonces, aquí la enorme reflexión tiene que ver con que no estamos generando, no estamos sociedades, no eres tú, no soy yo, sistemas, no estamos siendo capaces de generar una base para la discusión y para el debate pacífico. Existe una enorme base para la desconfianza y no hemos sido capaces desde los distintos ángulos de sí construir esa confianza. Entonces yo les decía, y obviamente no era para que me respondieran los colegas del panel, ¿cómo se construye la confianza? ¿Cómo sí se construye la confianza? O sea, claramente entendemos que no hemos sido eficaces, pero ¿cómo sí se construye la confianza para que no resulte que un presidente puede en un espacio simplemente etiquetar a una persona porque pertenece a una red de medios de comunicación tradicionales y tener eco? Porque al etiquetar a esa persona dentro de toda esta base del sistema corrupto y hacerle formar parte de esta red de desconfianza, automáticamente queda ya descalificado lo que esa persona dice. No importa el argumento, deja de ser importante. Por lo tanto, dejan de ser importantes los hechos, dejan de ser importantes los datos, dejan de ser importantes las cifras, porque yo estoy conectando con emociones y en esa emoción de desconfianza lo que importa no es lo que es verdad, sino lo que tú sientes que es verdad. Y si yo logro hacerte sentir que algo es verdad, es irrelevante las gráficas o los datos o la evidencia que yo te pueda demostrar. Pero entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo sí construimos confianza en medios de comunicación? ¿Cómo construimos confianza en instituciones? ¿Cómo construimos confianza en estos debates públicos? ¿Cómo construimos confianza en la ciencia y en los datos? Hay una extraordinaria autora que se llama Yael Brahms que estudia la posverdad y dice, lo que se ha generado es una erosión de la confianza en los narradores tradicionales de la verdad, quienes narran de manera tradicional la verdad, la ciencia, los medios de comunicación, ¿no? Estas élites aparentemente se encuentran distanciadas de estas bases sociales y por lo tanto el discurso que se origina y que trata de llenar esos huecos tiene alta eficacia. Importante decir, no significa que esto es parejo en todo el mundo, no lo es, ni significa que es parejo en todo México, ni significa que todo Estados Unidos cree en eso de ninguna manera, pero sí es importante comprender que existe una base que en mayor o menor grado va teniendo confluencia con este tipo de discurso. Nada más para decir los datos, por ejemplo, cuando se va en Estados Unidos en el mundo existe lo que se conoce como la otra desigualdad, que es la brecha de la desconfianza. Mientras más ingresos existen, en los países de más ingresos existe mayor confianza y en los países de menos ingresos existe más desconfianza. En Estados Unidos específicamente está por partidos políticos. 55% de demócratas tienen un mayor nivel de confianza, 40 y tantos % de republicanos, incluso abajo, tienen un nivel de confianza. En América Latina, por ejemplo, más para que entendamos, el promedio del continente, 47% de las sociedades cree en la eficacia de la democracia para resolver sus problemas, solo 47, esto es menos de la mitad. Pero si hacemos una distinción en países, un país como México, por ejemplo, 43% de nuestra sociedad cree en la democracia. Uruguay, 65% cree en la democracia. O sea,
hay distinciones que es importante hacer. Entonces, lo dejo acá y simplemente es esta pregunta para el debate, ¿no? ¿Cómo sí construimos confianza y cómo sí construimos la base para un debate en el cual las ideas puedan ser deliberadas? Gracias. Muchas gracias, querido tocayo. Gonzalo, ¿quieres hacer uso de la palabra? Muy buenas tardes a las y los presentes. Muchas gracias por la invitación al CUSEA. Muchas gracias a Mauricio Merino. Cuando Mauricio hizo favor de invitarnos, tenía yo dos sentimientos, Mauricio. Uno, el total agradecimiento, siempre estar aquí con estos temas, aquí en Guadalajara, aquí en la FIL, me parece bien importante estar con académicos, amigos que admiro mucho, a los Mauricios, a Regina, a Sergio, me da muchísimo gusto. Y también tenía yo muchísimo gusto, Mauricio, porque hace un año en este espacio te echaste el discurso de tu vida, que yo sugiero que lo repitamos cada año o cada vez que se pueda, porque me pareció una de las cosas más importantes, una de las piezas oratorias más importantes que había oído. Y entonces me da gusto estar en este foro un año después donde pasó ese evento. Y segundo, obviamente, pues después de ese discurso de Mauricio, pues ahí uno lo que nos queda, bueno, está más complicado. Entonces tenía esa mezcla de sentimientos, pero por supuesto el más importante es el agradecimiento por estar aquí. Déjame empezar diciendo un poco lo que ya Regina nos recordaba. O sea, los países, todos, a México, nos ha costado mucho construir nuestra democracia. Nos ha costado mucho sudor y lágrimas. Ahí se oye otra vez. El conseguir el voto libre, el voto que cuenta, los votos, sí. Los votos no contaban y ahora cuentan. Esa lucha ha sido bien importante para México y otros países. Y por supuesto tenemos que recordar que la democracia es más que votar. La democracia es exigir, es manifestar, es pedir y rendir cuentas. Y eso es parte de la democracia porque tanto el voto como la palabra y la expresión son manifestaciones de la sociedad democrática que pide ser escuchada, ¿no? Entonces votar y hablar es manifestarse y muchas veces manifestarse hacia el poder, es exigir cuentas. Eso sucede en democracias y debe suceder en democracias. Cuando hay autoritarismos pasa exactamente lo contrario. No puedes hablar, no puedes manifestarte, no puedes votar, no puedes exigir y el poder no tiene por qué rendir cuentas. Entonces, la democracia es disenso, como decía Regina, ¿no? Y de ahí la importancia del derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información pública. Es bien relevante en las democracias, en democracias como la mexicana. Tener una única visión del país no solamente sería aburrido, sino que alentaría muy poco el progreso y el cambio, ¿no? Yo sí creo, desde mi espacio tradicional que ha sido la economía, yo sí creo que la participación económica, social, de muchas personas con muchas visiones, le trae a la economía no solamente eficiencia, como dicen los economistas, sino le trae riqueza y le trae crecimiento económico. Si de repente la mitad de la población, las mujeres, no participaran en la economía, tendríamos una pobre economía que no crece porque la mitad de la población no aporta ni ideas, ni aporte económico, ni sugerencias. Por lo tanto, ciertamente al país le va mejor cuando más población tiene chances similares de participar.
Eso es, digamos, teóricamente es muy claro, al menos en la economía, mostrar que la mucha confluencia de muchos y de muchas y de diversidad nos trae mejora en la sociedad en su conjunto. El problema es que eso es cierto para la sociedad en su conjunto, pero no siempre le conviene al individuo en lo particular. Porque a mí, yo prefiero ser el único economista experto en el mercado laboral en México, porque pues, me conviene que me contraten a mí en vez de a alguien más. Entonces, lo que es cierto para la sociedad no es cierto todas las veces para los individuos. Entonces, la historia de la humanidad es una historia en la cual desde el poder o gubernamental o no gubernamental, es cómo hacemos que la voz del otro no se escuche o no se escuche tanto. En el fondo es claramente un tema de poder y es muy tentador hacerlo. Y por esas razones, entre otras, la democracia siempre será frágil. Es decir, estas ideas donde llegaste tú, México un ejemplo, a una democracia después tanto de lucha, después tantos años, y que esto va siempre para arriba, eso no es cierto, nunca ha sido cierto. Llegar a la democracia es frágil, es una me recuerdo mis gardenias en mi casa, una gardenia es súper frágil y se muere con cualquier cosa. La democracia le pasa lo mismo, por lo tanto hay que andarla cuidando de esas tentaciones del poder o de los individuos de apagar la participación del otro. Es un tema de poder. En el caso mexicano, decimos, se trabajó mucho por los derechos a la información, a la libertad de expresión, por mucho tiempo. El PRI no era muy fan de estas cosas. Pero finalmente la transparencia ha llegado, tenemos el INAI y la libertad de expresión. Tenemos hoy por hoy, más que hace algunos años, estas posibilidades de decir cosas. Tenemos redes sociales controversiales, pero que yo prefiero tenerlas a no tenerlas. Twitter, con todas las broncas que tiene, y que la discusión en Twitter no siempre nos lleva a un lugar muy bonito, es muy democrático. O sea, cualquier persona puede entrar y decir lo que se le pegue su gana, y decirle al gobierno, y decirle a la América, y decirle a la selección mexicana, que los que no tenemos acceso a los medios de comunicación, pues no tenemos ese chance. Al menos lo decimos, a lo mejor nadie nos pela, pero tienes que decirlo. Tienes la ilusión de que el Tata Martino te escuche la mentada de madre que le das. De otra manera no habría ni siquiera ese chance. Y a lo mejor la discusión no es la mejor, de Twitter a lo mejor no se deciden cosas trascendentales, pero sí es democrático. Entonces tenemos todo eso hoy en día. Qué bueno, pero yo sí veo retos bien importantes en México. ¿Cómo nos está yendo en materia de libertad y de libertades, libertad de expresión en el México actual? Y bueno, a cada quien le puede ir como a la feria le ha ido, ¿no? En el caso particular mío, yo digo cosas, pues igual como yo le miento la madre a Martino y le miento la madre a la secretaria. Y a lo mejor como soy chiquititititito, pues nadie me pela, ¿no? Entonces nadie se ha quejado de mí, ¿no? Porque igual soy muy chiquitito. Sí, en un momento me corrieron porque yo me quejé de que el Coneval no tenía presupuesto y le querían quitar el presupuesto. Entonces, a lo mejor esa sí es una señal de que había una bronca ahí y que entonces si hay disidencia, entonces, si hay disenso y disidencia, entonces puede haber un problema. Entonces, en mi caso ha sido, en general, no tan mal, digamos, ¿no? Pero sí veo puntos que voy a enumerar de cosas que veo complicadísimas. Algunas son de este gobierno solamente y otras han sido de hace muchos años. Uno, usar la justicia como respuesta a la libre expresión y a la libre manifestación. Es decir, yo hago un disenso contra el gobierno, no pasa nada, excepto que te echan la justicia. Entonces, sí pasa algo. Te echan la justicia porque esa es una manifestación que no es nueva de México, no es de este gobierno, siempre ha estado ahí, pero aquí en este gobierno se usa, en este gobierno federal se utiliza y se utiliza mucho. Por lo tanto, la libertad de expresión es, pues ahora digo o no digo.
Dos, usar o querer usar también el ejército para esto, ¿no? El general Sandoval se echó unas declaraciones hace unos meses espeluznantes. Me pareció realmente que el querer elegirse el ejército y él como quien va a dirimir qué se tiene que decir y quién está atacando o no al ejército, y se aventó una frase de concurso, dijo el general Sandoval: la desunión de los mexicanos, generada por la diferencia de intereses nacionales, o sea, por el disenso, solo allanaron el camino a amenazas extranjeras que afectaron y pueden afectar nuestra soberanía. ¿De dónde se sacó esto? El general sepa la bola, pero sí fue una amenaza. México tiene que estar unido, pues supongo que con el ejército, y si no, la amenaza es que va a haber potencias extranjeras que nos dividan, y por lo tanto la conclusión es el ejército tiene que ser fuerte y tiene que salvaguardar quien dice cosas adecuadas. Otra problema actual que yo veo, la visión única del país, el querer otra vez, el decir desde la presidencia de la República: este es el país y quien no esté de acuerdo está contra el país. No es pueblo o no, esa me parece terrible. Y no solamente sucede a cualquier disenso, sino también sucede al interior del gobierno. Es decir, si el secretario A no está de acuerdo, si el subsecretario A, si el jefe de departamento. O sea, yo entiendo que cuando tienes una chamba no puedes ser kamikaze, digamos, sí entiendo eso, pero también entiendo que no puedes tú dejar pasar lo que sea. Entonces, cuando no les va bien, los secretarios o son corridos o no tienen libertad de expresión, ¿sí? Porque si dices algo, se enoja el presidente. Truncar la investigación libre también es un problema concreto. CONACYT me parece un desempeño muy negativo en este aspecto, y puedo yo enumerar elementos en los cuales hoy por hoy, por ejemplo, que se aprueben tus proyectos si son proyectos nacionales que dependen del presidente. Si no tienes si tu investigación no apoya un proyecto nacional que se le ocurrió a CONACYT o al presidente, tu proyecto no va a pasar, ¿no? Muchas de las comisiones de pares están integradas por personas afines a CONACYT. Enorme burocracia en los SNIs. Hay una orden de prelación en el SNI ahora, lo cual implica que si no va a haber lana, a algunos no les va a tocar. Y últimas dos problemas graves que veo. El gran problema a la libre expresión que genera el crimen organizado. Es decir, ese sí es, todos son, pero ese me parece absolutamente tremendo en un país donde no puedes decir en Guadalajara de frente, bien a bien lo que está pasando, porque tu vecino te puede desaparecer el día de mañana o te puede quemar tu negocio. Esa parte me parece una de las cosas más complicadas, además de todo lo anterior. Y luego, por supuesto, la autocensura, que puede, con tantito que se puede convertir no solamente en autocensura, sino en alabanzas, digamos, ¿no? Entonces, yo veo a muchos empresarios que no solamente voltean para otro lado, ¿no?, sino que apapachan algo al presidente. No vaya a ser que caigan de su gracia, porque aquí no se promueve la libre competencia y la inversión a menos que seas cuate del presidente. Cosa que no es nueva, pero este gobierno es peor. Muchas gracias. Doctor López Ayón, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas quienes están aquí presentes y quienes están de forma virtual ahora o en el futuro, porque estos materiales quedan. Pues un enorme gracias al profe Merino y a todo el equipo que año con año se esmeran en organizar estos encuentros. De verdad, sabemos la gran cantidad de imaginación, de trabajo y de esfuerzo que hay
Gracias a Lourdes, a Wendy, a Evelyn, a todo el equipo de verdad por este encuentro y esta posibilidad de conversar con mis colegas y con ustedes en el caso de que haya preguntas. Yo los invito a que reflexionemos unos minutos cómo sería nuestra vida sin vacunas, esas que nos permitieron salir de la pandemia en apenas 2 años, sin medicamentos, sin fertilizantes, sin autos, sin energías renovables. ¿Cómo entenderíamos el mundo sin las aportaciones que hemos recibido de la física, de la química, de las matemáticas, de la sociología, de la filosofía o de la economía? Somos afortunados. Hace siglos la humanidad creó y desarrolló una forma particular de pensar. La llamó el método científico. A base de ensayo y error, de pequeños pasos que se acumulan, de duda sistemática y crítica permanente, de sus principios autocorrectivos, de mucha paciencia y perseverancia, de generosidad en la enseñanza y rigor en la formación, hemos generado una enorme cantidad de conocimiento que ha configurado, para bien o para mal, el rostro del planeta y de quienes vivimos en él. Pero para que la ciencia y el pensamiento que la acompañan, este modo de pensar y de actuar, florezcan, se necesita de la libertad, de espacios abiertos que permitan la circulación y el intercambio de ideas, el debate, el disenso, el diálogo informado, inclusivo. Se requiere de espacios que permitan el ejercicio responsable de las libertades de investigación, de cátedra y de expresión, cimientos de las libertades académicas considerada, según lo recientemente repito, de las libertades de investigación, de cátedra y de expresión, cimientos de una libertad más amplia, la libertad académica, considerada según los recientemente aprobados principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria, como el derecho de toda persona a buscar, generar y transmitir conocimientos, a formar parte de las comunidades académicas y a realizar labores autónomas e independientes para llevar a cabo actividades de acceso a la educación, docencia, aprendizaje, enseñanza, investigación, descubrimiento, transformación, debate, búsqueda, difusión de información e ideas de forma libre y sin temor a represalias. Y justo para encuadrar el ejercicio de estas libertades, contamos con estos espacios autónomos que llamamos universidades e instituciones de educación superior. La autonomía, lo digo, lo enfatizo, no es un privilegio ni una concesión graciosa del príncipe. Es la garantía para que estas instituciones puedan cumplir a cabalidad con su función social de producir, transmitir y difundir el conocimiento en beneficio de las personas y las sociedades. Todo lo anterior no quiere decir que las universidades sean perfectas. Tienen fisuras, rezagos, problemas y mucho que mejorar. Pero justamente es la autonomía la que permite que ese cambio suceda sin rupturas, que sean ambientes adaptables, críticos y en permanente transformación. Pero justamente por eso, la autonomía molesta e incomoda a los poderosos. Esto ha sucedido siempre y tenemos abundantes ejemplos. Pero en tiempos recientes estorba particularmente a aquellos que se creen poseedores de la verdad, creadores de proyectos trascendentes que encarnan al pueblo o a la nación. El pensamiento científico está en las antípodas del dogma y la verdad única. Su razón de ser está en la crítica permanente y el reconocimiento de la diversidad. Por eso opera contrapelo del poder y por eso la libertad académica se construye como un derecho que se garantiza contra el poder. Quizá por todas estas razones no debería sorprendernos que desde la celebración matinal que permite una expresión única desde el púlpito presidencial, se haya sistemáticamente, de manera insidiosa, descalificado y estigmatizado a las universidades, a los centros de investigación, a los científicos y a los intelectuales. Se nos ha acusado de conservadores, de opositores al cambio, de servidores del neoliberalismo
o de espíritus acomodaticios que callaron ante la corrupción, la desigualdad, la violencia y la injusticia. Esta acusación, lo digo con todas sus letras, falta a la verdad y constituye una calumnia. Falta a la verdad porque hay evidencia amplia y documentada que el pensamiento crítico nunca dejó de funcionar y de comunicarse. Fue en esos espacios autónomos donde se dieron programas, instituciones y políticas públicas que buscaban remediar esos problemas, donde se dio voz a las víctimas y se denunció a la corrupción y a los excesos del neoliberalismo, donde se concibieron nuevas formas de defender los derechos. Es calumnioso porque se trata de generar daño y perjudicar el prestigio y el hacer universitario para preparar el asalto de estas instituciones y poder alinearlas al proyecto que se pergreña en la mente de algunos, proyecto que no admite réplica y exige abundante obediencia y sumisión. De manera más estructurada, más allá de las anécdotas, me parece importante desentrañar qué hay detrás de los reiterados ataques a las instituciones académicas y a los científicos y cuál es el remedio que se propone. Encuentro que convergen varios elementos, que no se trata de anécdotas o de voluntades o de las visiones de una persona, se trata de un problema estructural. Y hay varios elementos que se suman y están generando un resultado que implica un riesgo frontal a las libertades académicas y a la autonomía de las instituciones de investigación y educación superior. Un primer elemento es la narrativa de la 4T, que uno de sus objetivos es desterrar el neoliberalismo y sus instituciones, y con ellas, además del INE y de los organismos autónomos, a todas aquellas que fueron contaminadas por ese mal neoliberal, como la UNAM, la UDG, el TEC, el CIDE, y podría dar un largo etcétera. Se trata de extirpar ese mal espíritu de esas instituciones. El mal del liberalismo no solo afecta a las instituciones académicas, sino también a su quehacer, y dio luz a lo que se llama la ciencia neoliberal. Y les ahorro la parrafada que sigue, donde el programa, el PECITI, el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, la define. Existe además la convicción de que los científicos somos una casta privilegiada que ha resultado afectada por los cambios. Cito a Pedro Miguel, uno de los caricaturistas, amigo de AMLO e ideólogo de la 4T. Cito, en famosa entrevista que dieron en La Jornada hace ya varios años. Cito, cuando tú tienes que beneficiar a decenas de millones y para eso perjudicas a decenas de miles porque esas decenas de miles tienen ahorro, tienen excedentes, tienen capacidad de movilidad, tienen posibilidades de conseguir otro trabajo. Yo entiendo que estén furiosos y son artistas, activistas, científicos, académicos. Oye, ¿cómo han vivido los académicos, los investigadores, con salarios de subsecretario, con ingresos de subsecretario? Claro, no les cabe en la cabeza que son privilegiados, no lo entienden, no entienden que estaban teniendo un nivel de vida muy superior al que corresponde a un investigador, a un académico. Fin de la cita. Está. Además, un sector de ellos se constituyó como una mafia que se apoderó de las universidades, en particular de la UNAM, de la UDG y de los centros públicos de investigación. Por ello, el cambio implica eliminarlas de las posiciones directivas y perseguirlas por los actos de corrupción. Por eso la famosa persecución a los 31. Por eso los nombramientos de lealtad en vez de capacidad. Por eso la anomia de las instituciones. O dejar, como dijo el profesor Marván, que se pudran como el Poli o el CIL. Esto se ha articulado, y ya voy a acabar, eso si después hay tiempo en la réplica. Esto se ha articulado a través de un conjunto de medidas. Pensábamos que era la ley, la nueva ley de ciencia y tecnología. No, no la necesitan. Han ido articulando, han ido conquistando terreno, y lamento decirlo, en muchas ocasiones, con el silencio de las comunidades. Tenemos, por lo tanto, esa libertad académica en riesgo, y por eso celebro esta oportunidad de conversarlo, para decirles que tenemos que resistir, que tenemos que denunciar, que tenemos que hablar, porque si no claudicamos en el ejercicio de esa libertad que es el fundamento de todo lo que hacemos y somos. Muchas gracias.
Como el auditorio es muy selecto, con gente muy, muy inteligente, se me ocurre que abramos una ronda de conversación y después volvamos con ustedes, si les parece bien. Yo quisiera arrancar haciendo un par de comentarios y poniéndolos a su disposición, a ver cómo lo ven. Primero, sobre la libertad en general, debo confesar que me ha parecido una mesa realmente estupenda y estoy pensando mucho, pero yo me formé al final de los 70s y principios de los 80s en la universidad. Y en esa época, pues cuando estudiábamos ciencias sociales, estudiábamos marxismo en la UNAM. Entonces soy egresado de la UNAM y era marxismo, ¿no? Marxismo 1, marxismo 2, marxismo 3, pues así. Quienes son coetáneos míos saben que así era la onda. Eso nos dio dos posibilidades. Una, distinguir con absoluta claridad cuándo un gobierno es de izquierda y cuándo no lo es. De eso sí estamos muy bien formados para saber que este gobierno no es de izquierda, bajo ninguna de las categorías aún forzadas que se quieran buscar. No es de izquierda, punto. Ninguna, insisto, de sus características, ni siquiera socialdemócrata, nada, punto. Por otro lado, nos sirvió también para advertir, empero, que la libertad está condicionada por las condiciones materiales de existencia, que no existe tal libertad en tanto que no haya posibilidades de superar esos límites que impone el nacimiento. Nadie elige en qué familia nacer, en qué país nacer, en qué condición social nacer, ni en qué época. Yo, por ejemplo, sí hubiera elegido ser mexicano, pero hubiera preferido nacer en el siglo XIX, la verdad, por muchas razones que no vienen ahora a cuento, pero así toca, ¿no? Pero que se imagina Gonzalo, porque pues ya se rió. Entonces, esas condiciones materiales de la existencia también forman parte de la formación marxista, digamos, y limitan la libertad. Y a partir de ahí, pues, se han construido toda clase de alegatos para tratar de superar esas condiciones. Entre otras, la importancia de tener derechos acreditados, garantizados. Por ejemplo, es una opción socialdemócrata, claramente, que permiten modificar parcial, paulatina, pero sistemática y progresivamente y universalmente las condiciones materiales de existencia de quienes tienen menos. Ferrajoli lo fraseó mejor que nadie, ¿no? Y lo citamos todo el tiempo: los derechos fundamentales son siempre los derechos del más débil, porque si no, porque los ricos se lo compran todo, ¿no? La salud, la educación, la casa, la seguridad, la movilidad, todo. Todo esto viene a cuento porque advierto que con ese discurso igualitarista, que no corresponde, sin embargo, con los derechos, sí se ha estado implantando en el país. Lo pongo en la mesa como preocupación personal, no como afirmación grabada en roca, ni mucho menos, pero yo sí me he atrevido a decir, cada vez con más desparpajo, siempre con cautela, pero me he atrevido a decir que hay ciertas pulsiones fascistoides, si no es que francamente fascistas, en el gobierno actual y en otros gobiernos del mundo, pero en el de México, a él me estoy refiriendo. Entre otras razones, porque hay un rasgo que sí me parece inequívoco de ese tipo de régimen, que es modificar el contenido sustantivo de las palabras. Lo platicábamos el otro día en otro seminario. El contenido de la palabra democracia ya no significa lo mismo para el gobierno. De la palabra pueblo ya no significa lo mismo. De la expresión participación ciudadana ya no es lo mismo. De bienestar ya no significa lo mismo. De ciudadanos, puedo seguir. De hecho, he seguido tanto que hasta me he propuesto escribir un libro cuyo título ya existe, que se llamará Gato por Liebre, para expresar lo que quiero transmitir. Pero eso es muy típico de un gobierno con tendencia fascista.
donde digo una palabra cuyo contenido queda despojado de su naturaleza original para imponer otra y descalificar con esa palabra a quienes se oponen, como ya se dijo aquí, a mi punto de vista, hablo por el gobierno, ¿no? Entonces, si te pones a mí, ya se dijo aquí claramente por Gonzalo, lo dijo muy bien, y varios de ustedes, entonces te caigo a palos, pero con esta nueva conceptualización. Sobre esa base es imposible dialogar, Regina, lo que decías tú, ¿no? La construcción de palabras, de conceptos, si te roban el concepto frente a la palabra que estás usando, cuando tú dices amor y lo que se entiende es odio, pues ya no hay manera de dialogar, ¿no? No sé, me gustaría poner esto sobre la mesa, porque efectivamente el conflicto es un conflicto creado ex profeso deliberadamente para crear este ambiente de polarización y para volver imposible cualquier posibilidad de diálogo y de acuerdo, sino más bien devastarlo como estrategia política de conservación del poder. Bromeaba yo diciendo que la democracia es el régimen del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pero este gobierno es el régimen del poder, por el poder y para el poder. Y entonces está difícil construir un espacio de libertad donde las condiciones materiales de existencia están cada vez más amenazadas, como ha dicho Hernández Licona, por 1000 razones, y por el otro lado, donde hay una presión que alcanza incluso este nivel de cancelación del diálogo, porque las palabras ya significan cosas completamente diferentes. Bueno, ya me callo, quería plantear este asunto para ver, porque creo que es un hilo conductor de las 4 intervenciones. ¿Quieren ustedes hacer alguna intervención antes de Jorge Alatorre, por favor? Por cierto, presidente entrante del Sistema Nacional Anticorrupción. Ya merito, y bueno, en buena medida agradecido mucho por el apoyo del doctor López Ayón en tal propósito. Ojalá no haga algo que lo haga arrepentirse de esa confianza que le tengo en tan aprecio. Platicábamos mucho en la comida justamente si las condiciones para la democracia liberal no se encuentran erosionadas por diferentes razones que hemos dado por sentado, como el que las personas supongan que la democracia, y yo no tengo ningún miedo de llamarle democracia liberal y me encanta, pero ahora incluso la expresión les es les causa erisipela a muchas nuevas generaciones, quizás porque no les ha tocado vivir bajo las alternativas a la democracia liberal. Recientemente decían que el 75% de los mexicanos no habían visto que México no pasara a la siguiente fase en los mundiales. Un porcentaje muy similar, pues no de haber visto justamente cuando las elecciones eran meros rituales disque legitimatorios del partido en el poder. Entonces, no sé si existe una tendencia a dar por sentado lo que efectivamente existía, a pesar de todos sus defectos, agravada por un incremento en los identitarismos que han erosionado ese consenso liberal en la democracia liberal, que han considerado que su causa, aun si es legítima, es una de muchas, pero la causa de todo debe ser la libertad y la igualdad. Y por otra parte también estos demagogos, no solamente en México, sino efectivamente en una muy buena cantidad de países, preocupantemente se reunieron en la Ciudad de México ya, o sea, el partido, la convención republicana en México y mexicanos aplaudiéndoles. Y esto, Dios mío, esto es de veras, parece un show del Monty Python, pero esto no es gracioso. Entonces, ¿hasta qué medida estamos nosotros quizás viendo el fin de la excepción democrática en la historia del mundo? Ante la subida de estas tribus, tanto del lado conservador como del lado progresista, la incrementalmente falta de confianza en las instituciones. Y como decía Mauricio Merslam, incluso en las encuestas de confianza, creo que en México la gente no solamente no confía en los políticos, sino ni en sus vecinos, ni en familiares, que quizás por algunos por buenas razones, no lo sé, pero el caso es que el nivel de desconfianza está permeado a un nivel tal que entonces se ve una desintegración de la cohesión social que hace muy fácil que con este pasto seco estos demagogos tengan, pirómanos, tengan la facultad de llegarlo a aprender y que ver el mundo arder, como decía la frase. Entonces, ¿hasta qué punto quizás no estamos viendo el fin de una era? Porque sí lo noto en varios países del mundo.
Igual es una idea provocativa, ¿no? El profe Merino sabe lo catastrofista que soy, pero quiero suponer que todavía hay formas de luchar en eso. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel Lara Ataola de IDEA. Muchas gracias. Gracias. Ahorita, bueno, con todo lo que decían, muchas gracias, me dio muchísimo alimento para el pensamiento, pero en redes sociales hay un concepto que se llama cámaras de eco, porque tú eliges a quién seguir, quién te sigue, a quién silencias, y al final acabas teniendo pues un poco de diálogo nada más con tus amigos o con quienes compartes ideología futbolística, política, lo que tú quieras. Y eso se traslada a la realidad, por todo lo que acaban de exponer, ¿no? Y justo lo que decías tú, Mauricio, incluso la misma definición de democracia, ¿no? Que hay que tener cuidado, porque recordemos que Corea del Norte se llama República Popular Democrática de Corea del Norte, y la Alemania Oriental era también la República Democrática, ¿no? Y así podemos seguir, ¿no? Se manipula el concepto de democracia, se manipula el concepto de pueblo. Bueno, ante estas cámaras de eco virtuales y reales, ¿qué podemos hacer para restablecer o generar un diálogo? Quiero creer, quizás soy un poco ingenuo, que dentro de ese bloque monolítico con tintes fascistoides, lo comparto, lo suscribo, hay gente, ¿no? Subgrupos con los que se pudiera hablar. ¿Qué podemos hacer para restablecer ese diálogo? Gracias. Es alumna de la doctora Morales, pero no me acuerdo de tu nombre, perdóname. Me llamo Denise, gracias. Denise, de aquí de CUSEA, una brillante estudiante. Gracias por las flores. Primero, muchas gracias aquí a todos nuestros presentes. Una duda y también comentario y reflexión, ¿no? En el tema que mencionaba el maestro Jorge con la posibilidad de discusión, las redes sociales, demás, y traspolándolo también a los círculos sociales que nosotros tenemos, y en específicamente pues hablando yo a título de mi edad, jovenzuela, ¿hasta dónde tenemos el límite de tolerancia al discurso, no? Porque creo que sí, algo importante es avivarlo, ¿no? Buscar el diálogo, buscar intercambiar ideas, pero ¿hasta dónde tenemos que tener o hasta dónde fijamos un límite de qué discursos toleramos y qué discursos no toleramos, ¿no? Creo que ahí entra también este tema de las cámaras de eco, qué cosas podemos hablar y discutir, qué otras cosas no. Yo particularmente pienso que ese límite son los derechos humanos. Hay personas, pero pues eso también sigue siendo como un tema muy subjetivo, ¿no? Entonces, aparte de eso, que es la primera reflexión, ¿no? ¿Cuál es el límite en la tolerancia? Cuando hablamos de promoción al diálogo y al disenso y demás, suena muy bonito, yo de verdad lo comparto, pero en la mayoría de las organizaciones que nosotros conocemos, que naturalmente su estructura es vertical, como los partidos políticos, otras organizaciones, gobiernos, empresas, etcétera, que tienen más que nada, más que estructura vertical, un comportamiento sectario, ¿no? Casi. O sea, que sí es algo completamente como cerrado al diálogo. ¿Cómo podemos fomentar que hayan espacios de intercambio de ideas sin que eso sea pues un castigo a las personas que tienen una voz disidente dentro del movimiento? Y podemos poner un ejemplo muy fácil, muy práctico con los partidos políticos. Sabemos que si hay una persona dentro de un partido político que no está de acuerdo con cómo se está llevando algún tema, cómo se está dirigiendo al partido, ¿no? Por parte de la dirigencia nacional o la cúpula que esté, pónganle el nombre que quieran al partido que quieran, pues suele haber este comportamiento sectario de atacar y como que hacer de lado a esas voces disidentes, ¿no? Entonces, en estas organizaciones que naturalmente son verticales, porque pues funcionan mejor así, ¿cómo podemos de todos modos seguir fomentando el disenso sin que eso también explote pues la olla de presión, ¿no? Entonces es un tema difícil de manejar. Son mis dudas, la verdad. Entonces, pues esperemos aquí las podamos reflexionar. Gracias. Vi la mano de Cristian levantada, ¿sí? Cristian es otro alumno brillante de la universidad que viene a todos los congresos y a todos los seminarios. Y es muy impresionante. Cristian. Muchas gracias, profe. Pues sí, estamos a los congresos porque es muy importante y pues aquí es donde se debate, ¿no? Lo importante que es para el gobierno, para el pueblo. Y pues muchas gracias también a todos los ponentes, muy acertados sus comentarios. Pero pues este es como un comentario tipo pregunta, ¿no? Comentaban de
democracia, de fascismo, términos súper complejos, ¿no? También escuché de que pues este gobierno no es completamente de izquierda. Creo que ya la izquierda y la derecha creo que ya terminó muy rebasados esos términos, ¿no? Yo creo que ya izquierda y derecha se usaba coloquialmente en lo que es la mesa de en la Revolución Francesa, ¿no? También a ser muy puntual, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con la democracia y qué es lo que se busca con la preservación de los derechos humanos? Porque una cosa es hacer la democracia palpable para el pueblo y otra cosa es que se convierta en libertinaje, en libertad de los derechos. Esta pregunta también se fundamenta mucho dentro de las políticas públicas. ¿Cómo hacer nosotros, actores políticos, que fundamentamos, que hacemos estas políticas públicas, para acercar el gobierno al pueblo, para que de verdad sea una democracia y no se convierta en ese libertinaje quizás de izquierda que muchos piensan que hay que darle la libertad completamente al pueblo, pero oye, también hay que poner quizás unos candados, ¿no? Porque mucha democracia, mucha libertad, pues después vienen las sociedades en decadencia. Esa es mi pregunta. ¿Cómo hacer para de verdad hacer valer la voz del pueblo en una democracia, pero que sí se convierta en un libertinaje de la sociedad? Muchas gracias. Gracias, Cristian. ¿Alguien más? Por favor, mi querido profe. Sí. Adelante. Gracias, doctor Merino. A mí, como profesor de la Universidad de Guadalajara y como gestor directivo dentro de la estructura del CUSEA, me preocupa, y como miembro de la sociedad, me preocupa que hemos dejado de hacer como académicos, como miembros de una sociedad, para que el discurso se haya monopolizado en el gobierno. Es decir, que el gobierno diga quién es el pueblo, diga que es comportamiento elitista, diga que es pobreza, diga que es riqueza. Es decir, es muy preocupante y me preocupa porque a veces siento que nos ganan el discurso a quienes queremos que México sea un país igualitario, equitativo, progresista, lo más cercano a una socialdemocracia, no sé, tantas cosas que añoramos como miembros de esta sociedad y como habitantes de este país. Y lo he observado mucho en todos los paneles que ha habido en la FIL. Ayer escuchaba a Ricardo Rafael hacer unos planteamientos muy, muy preocupantes, porque precisamente hablaba de cómo el régimen en este momento pues prácticamente domina el discurso en todos los ámbitos, ¿sí? Y dónde estamos los universitarios, dónde estamos los pensantes para que nuestro discurso comunique, convenza, pero no como si fuera una campaña electoral, sino como genuinamente transmitirle a la gente de la calle que está en grave riesgo la democracia en nuestro país, los derechos, las libertades, ¿sí? Que verdaderamente la gente se convenza de lo que está en riesgo, cuál es la trascendencia de que en este momento esté probablemente a discusión la reforma del sistema electoral con una regresión tan grave como la que ahí se plantea. Hace rato escuchaba un Twitter de Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, en donde enumeraba lo que sería el plan B de la propuesta del Ejecutivo y que avalaría la fracción parlamentaria del grupo de Morena con sus aliados. Y hablaba de cosas que verdaderamente me dejaron con escalofrío, ¿sí? Lo que planteaba en ese Twitter de que, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, el listado nacional de electores, que pasara a la Secretaría de Gobernación a través de uno de los organismos del control de la población. Esos tipos de cosas se me hace grave que las planteen de esa manera, después de lo que escuché en la mañana del presidente del Consejo General del INE acerca de lo importante que es que un órgano constitucional autónomo haya logrado tener un padrón tan confiable como el que tenemos. Entonces, dejaría ahí la discusión. Muchísimas gracias. No sabía del Twitter. Yo todavía tenía confieso públicamente, cierta esperanza de que en el Senado de la República se detuviera el plan B, pero si ya lo dice Monreal es que ya pasó, ya nos enteraremos. Gracias, profe, por la intervención.
¿Ahí nos quedamos? Sí. ¿Quién quisiera empezar para no hacer la clásica cosa de poner el orden? El profe López Ayón, listo. Creo que no lo pidió él, pero fue por aclamación, profe. Breve, más que una respuesta, es prolongar algunas reflexiones de lo que han dicho ustedes, de lo que se ha dicho aquí. Yo creo que aquí hay un tema de perspectiva, o sea, depende dónde pongamos el zoom, dónde pongamos el gran angular. Y aquí diría que, en efecto, la construcción de la democracia liberal y del Estado constitucional democrático es una construcción muy sólida, muy robusta, pero que siempre ha estado en tensión con el modelo autoritario. O sea, se construye históricamente a contrapelo, ¿no? Y no es la primera vez en la historia reciente que encontramos estos choques, estos conflictos, ¿no? Si no lo han hecho, lean a Carl Schmitt, ¿no? Y ahí está coagulado el pensamiento, digamos, del modelo autoritario y del modelo decisionista, ¿no? En términos políticos, y llevó a la Alemania nazi, llevó a los totalitarismos. Se nos olvida que todavía para los 80s el mundo era bipolar y teníamos dos modelos confrontados, ¿no? Y que probablemente, esto lo digo muy hipotéticamente, parte del problema que tenemos es que gran parte de las promesas de esa democracia liberal no se cumplieron. Y entonces hay un rebote, hay una decepción, hay hay una reivindicación del lado de quienes quedaron excluidos, de quienes quedaron fuera de ese exceso, que sí, también hay que reconocerlo y hay que decirlo, ¿no? Ahí estuvo. El neoliberalismo no generó bienestar e inclusión, generó riqueza extrema y pobreza extrema. Pero la democracia liberal me parece que tiene la herramienta, y aquí lo digo porque ha sido el leitmotiv que el profesor Merino ha puesto delante, que es los derechos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los derechos empoderan a los ciudadanos, empoderan a las personas, empoderan a los grupos. Y el mundo de los derechos no es un mundo pacífico, es un mundo en constante tensión y en constante conflicto, pero que encuentra mecanismos, digamos, de diálogo. Yo como me parece es la manera de enfrentar lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que no nos había tocado, ¿sí? Ya nos tocó. Pues lo tenemos que enfrentar reivindicando los derechos, ¿no? Desde los derechos más, digamos, liberales o tradicionales, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad religiosa, la libertad de creencias, la libertad de movimiento, hasta los derechos más complejos, ¿no? Los derechos sociales, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, al medio ambiente sano, y cómo se expresan esos derechos y cómo a veces entran en conflicto, es lo que permite y permitiría canalizar un elemento, digamos, permanente en las sociedades, que es el conflicto, ¿no? ¿A qué nos oponemos también con esa reivindicación? A las visiones únicas y a las visiones que transfieren, digamos, toda la legitimidad en la voz del que representa o del que encarna eso que llaman pueblo y que no es el pueblo en el sentido democrático liberal. Y eso es lo que tenemos que hacer, reivindicar y ejercer los derechos en todas sus dimensiones y proponerlos como proyectos de ejercicio o, digamos, de despliegue de las políticas públicas, ¿no? Esa es la medida en que podemos medir las políticas públicas y es la manera en que podemos corregir muchos de los problemas. Ni es rápido, ni es mágico, ni es pacífico. Pero esa es la manera que tendríamos, creo yo, con la que tendríamos que enfrentar la andanada que estamos viviendo.
Y por eso hay que defender al INE, porque lo que estamos defendiendo es el derecho a votar, el derecho a ser votados, el derecho a asociarnos, y así me podría seguir, ¿no? Yo lo pondría en la mesa como reflexión, y desde luego ahí el disenso, el debate, el diálogo, el ejercicio de las libertades, ¿no? Se vuelve el eje articulador de la acción individual, de la acción colectiva, de la acción pública. Ahí lo dejaría. Gracias, profe. ¿A quién le damos la palabra? Regina, tú decides. A Mauricio Mechulán. Okay. A ver, yo aportaría el siguiente par de cosas. Para muchas de las preguntas que ustedes tienen legítimamente y que aquí en esta mesa se han planteado y yo mismo he planteado, como no tenemos respuestas claras y hay diagnósticos pensados más desde arriba, en el centro que dirijo, que es el Centro de Investigación para la Paz México, porque nuestros temas son, en esencia, temas de paz, nos dedicamos a, entre otras cosas, a salir a la calle y hacer entrevistas y ponernos a preguntarle a la gente, y entonces nos clavamos dentro de Iztapalapa o Ecatepec y ponemos a hacer de verdad entrevistas de profundidad o grupos de enfoque para tratar de comprender mejor cómo se va construyendo esa visión y esa opinión acerca de lo que está pasando en el país, por ejemplo, en temas de violencia, paz, pero no solamente, porque eso nos lleva a otras temáticas como los medios de comunicación, como la desconfianza, justamente de lo que hablaba hace un momento, o a su apoyo por el gobierno actual, ¿no? Y en este sentido, o sea, creo que la invitación, y es simplemente una autorreflexión, tratar de entender que si en la base de todo lo que estamos mencionando acá se encuentra este distanciamiento percibido entre las élites que vamos construyendo la verdad, las élites científicas, como decía Sergio hace un momento, ¿no? Este discurso científico que ha producido la verdad tradicionalmente, este discurso desde las universidades, desde medios de comunicación, desde élites políticas, que son percibidas como distantes allá en el fondo de las sociedades. Hay que tratar de entender de dónde procede. No significa que lo entendemos, significa que hay que tratar de entenderlo para poder remediar y para poder proponer y para poder reducir esas brechas y esas distancias. Efectivamente, la paz no significa exclusivamente la ausencia de violencia, y la paz no significa ausencia de conflicto. La paz no es ausencia de conflicto. El conflicto es inherente a la convivencia humana. La pregunta es cómo procesamos el conflicto. Si procesamos el conflicto pues de formas violentas, o si procesamos el conflicto a través de mecanismos que puedan dirimirlo de formas más adecuadas. Entonces, en ese sentido, aquí la tarea tiene que ver con un diagnóstico un poco más profundo. Digo, obviamente a nivel internacional les he platicado cosas que se miden, pero son estos grandes índices y son estas grandes preguntas. Cuando ya te pones a entrevistar a una persona 1 hora y media o 2 horas, encuentras muchísimos más matices y encuentras muchísima más profundidad en todo lo que esa persona, ese universo que tienes enfrente, te está diciendo, más allá de lo que te puedan decir estos grandes índices de desconfianza, para tratar de entender cómo es que esa persona en particular ha venido construyendo esta desconfianza y este sentimiento de que en el gobierno actual, a pesar de que sea un gobierno que está golpeando las instituciones como el INE y otras, yo formo parte de la Asamblea Consultiva del CONAPRED, como lo era mi querido tocayo que renunció, yo sigo ahí. Cómo a pesar de este ataque a las instituciones, este gobierno goza de una importantísima credibilidad y popularidad. Y cómo es que esto mismo se replica en tantas otras partes del mundo. ¿De dónde procede esta capacidad que estos liderazgos tienen de conectar con estas bases, tal vez de entender, de generar discursos que son atractivos
y de traer a sus filas a toda esta serie de personas que son gente de carne y hueso y que, pues sí, efectivamente te expresan agravios muy, muy profundos. Entonces, ¿cómo reconstruyes a partir de ahí? ¿Cómo reconstruyes a partir de estos años de corrupción? No significa que nosotros seamos los culpables de la corrupción, de ninguna manera, pero esa corrupción está ahí en el corazón del discurso que les genera desconfianza de medios de comunicación, que les genera desconfianza de instituciones, que les genera desconfianza de élites y de todo el discurso de la verdad. Para entonces poder tener una base en la cual sí se puedan generar un debate y una deliberación. Esto sería un poquito el aporte que yo haría. Regina. Bueno, yo me voy a ir en una dirección un poquito diferente y voy a retomar la provocación del profe Merino con relación a por qué las palabras de pronto vacían su significado. Y yo creo que, y bueno, tiene también que ver con la última pregunta que nos hacía el colega. Yo creo que algo que desde mi particular punto de vista nos ha faltado, no solo a los académicos, sino a muchas personas que estábamos acostumbradas a que nuestras opiniones tenían un cierto valor y que nuestras palabras significaban lo que nosotros creíamos que debían significar, es que en realidad apelaban poco a la mayor parte de las personas. Y generamos una gran distancia en términos narrativos entre ciertas explicaciones de la realidad y las explicaciones que les resultan más cercanas a muchas personas y que tienen que ver con lo que ahorita señalaba Mauricio. Hice un ejercicio, parte de lo que nos obligó a hacer la pandemia, para analizar el comportamiento en Twitter de la relación México-Estados Unidos a través solamente de los tweets que publicaba Donald Trump y las respuestas que daban los funcionarios del gobierno mexicano. Y algo que me sorprendió muchísimo es que había 5 o 6 palabras clave que eran las que constituían el eje de las brevísimas narraciones que se pueden dar en Twitter. Y a diferencia de lo que señalas, Gonzalo, y un poco con relación a lo que se preguntaba sobre estos cajones de eco, lo que logró Donald Trump en Twitter, es impresionante. O sea, yo no creo que ningún otro personaje haya podido prever en términos de el poder comunicativo de una red social que yo uso para compartir recetas de cocina, le permitiera llegar a la presidencia de la economía más potente de este planeta. Pero lo más sorprendente fue también cómo generó un vaciamiento en el significado de las palabras por parte de quienes le contestaban desde el lado mexicano, porque además los funcionarios del gobierno mexicano también le contestaban en Twitter. Empezando por el actual presidente, pero desde la administración del gobierno de Peña. Entonces, además era muy interesante, por ejemplo, el canciller Videgaray decidía contestar en inglés. Seguramente Trump no leía las respuestas del señor Videgaray, pero bueno, hay incluso ahí en la decisión de usar una lengua u otra ya un contenido el significado de las palabras distinto. Y lo que me sorprendió muchísimo es cómo cobró significado la palabra pared, muro, wall. ¿Sí? Entonces, bueno, Trump tuiteó N veces desde 2014 hasta que dejó la presidencia que iba a construir un muro, y después se jactó, poco antes de dejar la presidencia, de que no había tenido que construirlo porque el gobierno de México había hecho un muro con la Guardia Nacional en nuestra frontera sur y que no le había costado un centavo al gobierno norteamericano. Entonces, ese es el poder que tiene un cierto uso del lenguaje cuando se hace a partir de una serie de cajones de eco y por parte de personas que tienen la capacidad de apelar a sentimientos que la mayor parte de nosotros como académicos o como literatos no tenemos. Y creo que justo nos falta desarrollar mejores herramientas para comunicar estos argumentos de los que yo hablaba en mi presentación, porque no sabemos cómo argumentar que no estamos de acuerdo.
Y solo decir que no estamos de acuerdo en este momento a mí me parece completamente insuficiente. O sea, necesitamos no solo decir que no nos gusta lo que está pasando, sino tenemos que aprender a argumentar con términos que les resulten al mayor número de personas posible cercanos para que realmente nuestro disenso sea escuchado por alguien. De otra manera, se va a quedar en este juego, en este teléfono descompuesto que se ha convertido esta especie de intento que hacemos desde diferentes espacios de la sociedad civil. Los jóvenes lo hacen desde sus propios espacios, Denise, y tu reflexión me encantó. Las mujeres lo estamos haciendo desde otro espacio, y entonces también nos tachan de neoliberales y de que alguien está influyendo sobre nosotros y que no somos capaces de pensar por nosotras mismas porque las mujeres no formamos parte del pueblo, aparentemente. Y bueno, solo cerraría con la otra palabra sobre la que quiero, y tengo el pendiente de reflexionar un poco más acerca de lo que está haciendo en este momento, significa que es justo el término pueblo. Y ya en varias mañaneras el presidente dijo, el pueblo soy yo. Entonces, en realidad, y bueno, hoy en la mañana leí que dijo, no lo escuché, entonces esta afirmación la hago con cuidado, y es que dijo, bueno, se podrán quedar con el INE, nosotros nos quedamos con el pueblo. Y con esto cierro mi intervención. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo con tus puntos, los puntos de vista que se han aquí vertido. Jorge, ¿la democracia está en peligro? Yo creo que sí. ¿Está por terminarse? No sé, pero es el fin de la democracia, no estoy tan seguro, pero sí está amenazada. O sea, todas las amenazas y los retos que hemos venido platicando aquí en la mesa, yo enumeré algunos, sí me queda claro que implican una amenaza a la democracia, ¿no? Y aquí hay dos razones. Una muy importante que Mauricio Mechoulam lo mencionó desde el principio, que es muy relevante para tener un país democrático, mantener un país democrático, es la confianza. O sea, la democracia se basa en la confianza. Es como el juego de turnos de los niños. O sea, tú confías en que el adulto que diseñó los turnos, le estás creyendo. O sea, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, y tú eres el cuarto. Entonces, tú crees que esa regla se va a cumplir y por eso aceptas ser el cuarto, o el tercero, o el primero. Y sabes que el primero va a tener el juguete un momento dado y luego se lo va a tener que dar al segundo, porque la regla está así. Si no creyeras en ese ejemplo de ese adulto que con esas reglas los niños no aceptarían ese juego. Igual la democracia es, sí, caray, sí perdí, ahí están los votos, ahí está la medición, pero igual mañana puedo ganar. Porque van a estar los votos, va a estar la medición y va a haber transparencia. Entonces, la democracia requiere confianza. Si la confianza se mina por las razones que sean, como ya lo ha mencionado Mauricio Mechoulam, sí es una amenaza. La segunda son estas amenazas concretas, yo creo que desde el poder, en el caso mexicano, que están amenazando no solamente la confianza, sino el diálogo, y las instituciones como el INE, ¿no? Y que hay en el diálogo, en el no diálogo que tenemos y que está polarizado, tenemos, como ya lo decía Mauricio Merino, no solamente la modificación del contenido de las palabras, que te las apropias y haces lo que quieras, ¿no? Ahora el chayotero es completamente diferente a los de hace 4 años, es el otro. Es la otra, pues, ¿no? Pero también el tema de etiquetar y de adjetivizar, ¿no? Ese es muy común en los diálogos, en los no diálogos autoritarios, ¿no? Tú eres azul, tú vas contra mí y ya te fregaste. Ya el argumento tuyo no importa porque tú eres neoliberal y fifí y conservador y todas las cosas que le gusta hacer a mucha gente, incluyendo sobre todo al presidente cada mañana. Entonces, si el presidente cada mañana etiqueta y acusa y te dice fifí, neoliberal,
pues ya el diálogo se hace bien complicado porque obviamente la contestación pues puede ser en el mismo sentido, es en el mismo sentido, ¿no? Con el agravante, y aquí por supuesto de acuerdo con Regina, que luego nuestras digo, otra vez, estamos hablando de uno, pero pues uno contra el poder, no siempre son las mejores estrategias. Muchas de las respuestas al presidente son usando sus palabras. O sea, entonces ya usamos el chiste del fifí, jajaja, porque lo dijo el presidente ayer y antier, y usamos y el ganso, o sea, todo lo que el presidente dice lo repetimos no solamente sus allegados, sino los contrarios, lo cual se me hace complicado. Y no solamente eso, fortaleces el hecho de que la importancia que dijo el presidente es lo que dijo, que era absurdo, le cobras relevancia. Y lo que me parece interesantísimo en el caso del Twitter es es retuitear los videos del presidente atacándolo. O sea, el presidente dice, maestro, pues de eso te pido mi limosna, cabrón. O sea, habla bien de mí o mal, pero habla de mí. Entonces ahí tenemos, y este presidente, vean lo que dijo hoy. Puta cabrón, ¿para qué lo repites, güey? O sea, ¿para qué repites lo que repitió el presidente, lo que dijo el presidente hoy? No tiene sentido si tu objetivo es acallar a una voz totalitaria mañanera. O sea, no tiene mucho sentido, la verdad. Y por lo tanto, lo que creo que no tenemos es esta propuesta de ideas o de palabras mucho más propias. Es decir, oye, yo lo que propongo es esto. No sé si lo propuso el presidente antes, no sé si estuvo en contra del presidente antes, pero yo creo que un buen diálogo, eventualmente, potencialmente, es no solamente propongo lo contrario al presidente, pero al contrario, propongo cosas las que yo creo. No pueden ser coincidentes o no con el presidente, algunas, o no, pero son ideas y propuestas que contribuyen al diálogo. Y por supuesto, totalmente de acuerdo en que de este lado de la mesa, por así decirlo, pues no hemos podido vender bien esos productos, porque no somos muy... O sea, la ciencia está padre, pero luego, cuando eres economista, pues está peor, cabrón, porque usas cada término tan mamila, cabrón, y si eres del ITAM como yo, peor, cabrón. Pongo dos ejemplos. Dos ejemplos que muestran la problemática de nuestro diálogo con el gobierno actual. Este lado de la mesa. Uno, se hizo una mesa, un día entero para, en la transición, presentarle al grupo de transición del bienestar, Cedesol, el nuevo grupo, presentarle las evaluaciones y los hallazgos del programa Prospera más relevantes, y para eso se trajeron a los mejores evaluadores que habían evaluado Prospera, nacionales e internacionales. Fue bien interesante. Yo participé en esa mesa desde el Coneval y me pareció increíble que el tono de las presentaciones de los evaluadores para mostrar el programa fue más o menos así. Y aquí en este cuadro podemos ver que la R cuadrada es de 80%, que además la desviación estándar. Entonces, el equipo de transición de bienestar, que la lideraba una señora muy simpática, con su huipil, creo que hoy es Istere, y ahora es la directora de coordinación de delegaciones, digamos, ¿no? Pero cuando acabó el día me dijo, Gonzalo, me hubieran traído subtítulos, ¿no? O sea, la R cuadrada fue mejor. Y lo que estaban queriendo decir los evaluadores era, este programa para las niñas rurales mejoró la educación. Así lo dices. No le pones la R cuadrada en medio, o al principio. No le pones la R cuadrada, no tiene sentido. Entonces, ese diálogo pues, se acabó desde el principio, desde el mero principio se acabó el diálogo. Y no quiero decir que esa reunión fue la culpable de que Prospera se haya desaparecido. Simplemente que se perdió una oportunidad valiosa para transmitirle al equipo de transición que había cosas importantes, pero en lenguaje ciudadano, digamos, ¿no? Segundo ejemplo es cuando llega finalmente el gobierno y el equipo de transición, en el caso de Coneval, quisimos siempre tener o sea, el Coneval está ahí para aportar datos a quien nos quiera oír. Y a ver, mira,
esa es la pobreza que hemos medido en México, en los estados, en los municipios. Tenemos esas mediciones de pobreza y en el municipio de San Juan Cancún, Chiapas, la pobreza es de 85%, es de 90%. Y la respuesta de no solamente una persona, más de una es, oye, ¿y tú, Gonzalo, conoces el municipio de San Juan Cancún, Chiapas? Mira, yo no he ido a San Juan Cancún, Chiapas, son 5,000 municipios. Yo no he ido exactamente a San Juan Cancún. Te puedo decir, porque el presidente ha ido 2 veces. Tú me estás diciendo que tienes mejor información que el presidente. Tú que no has ido, tienes mejor información que el presidente que ha ido 2 veces. Entonces, cuando esa era la respuesta, era imposible para mí seguir con el tema de que aquí está el 40.5, 40.6, porque ya el presidente había estado y yo no. Y a la siguiente vez, nosotros íbamos a campo, nomás que no a todos los municipios. Entonces, a los siguientes diálogos, Mauricio, lo que hacíamos era, nosotros habíamos ido a campo, que sea Chiapas, que sea Oaxaca. Entonces, las fotos que siempre sacábamos, las manteníamos en el teléfono y decíamos, oye, subsecretario, secretaria, mira, te voy a explicar, mira, aquí estábamos nosotros en Chiapas, esto fue antier, cabrón, y bien interesante porque pudimos lograr entender. Entonces, es decir, el diálogo se abrió un poquito porque entonces ya estabas a la altura de haber ido a campo, a diferencia de estabas desde el piso 5 de Coneval estimando la pobreza. Pues esa visión. Entonces, nuestras estimaciones eran buenas, simplemente que la percepción y la forma de transmitirla no era la mejor. Entonces, se acepta el diálogo, hay que saber entender el diálogo, a veces no se puede, y lo que yo me refería es que en las redes sociales, no es que Twitter no sea poderoso, lo que yo digo es, ahí no se resuelven las broncas, ahí no se resuelven los temas de política pública, ni en los chats de WhatsApp. Somos parte, algunos de nosotros, de una cosa muy padre que se llama Méxicos Posibles. Méxicos Posibles es la idea de dialogar mejor. Los participantes de Méxicos Posibles no dialogamos muy bien en WhatsApp. Entonces, sí tenemos muchos retos. Muchas gracias. Pues yo creo que podemos coincidir varios de los que estamos aquí, que ha sido una mesa realmente deliciosa y la verdad, y creo que todo el día ha sido fantástico, este primer día de trabajo. Mañana quiero invitarles a que vengan, a que estén. Mañana está denso el día porque arrancamos a las 9 de la mañana con una conferencia de Robert Klitgaard, que como saben, Sergio lo sabe muy bien y varios de ustedes, es como la referencia obligada en materia de estudios de combate a la corrupción. Es profesor de Claremont Graduate University, California, pero es don Robert Klitgaard, que además no sé en qué me la va a dar al final, en español, ¿se la va a echar? En español, ¿verdad? Qué bárbaro. Luego tenemos a las 10 de la mañana, después de la conferencia de Robert, una panel sobre buenas prácticas de justicia en América Latina con el doctor Peter Sharp de ILPE, CEPAL, ONU, con el doctor Carlos Jiménez de Nueva York, con José Antonio Caballero, viene Tony, y con la adoradísima doctora Leti Bonifaz de CEDAW ahora, ONU. Modera la doctora Ana Cárdenas del World Justice Project. Y después a las 12 vamos a escuchar otra conferencia. Yo le traigo ganas a todo, pero esta me produce gran curiosidad, porque viene Dan Ariely del Center for Advanced Hindsight de Carolina del Norte, que estudia cosas de ética, pero ética behaviorista. Ustedes han leído, ¿no, tocayo? A Dan Ariely, es bien conocido, ¿no? Tienes que leerlo, te va a gustar, venir incluso si puedes, porque de veras vale la pena. Dan Ariely está loco como cabra, pero es absolutamente genial, Dan Ariely, de veras vale la pena. Sí, aquí tiene fans importantes como Marcela Aguilar, que lo ha leído al revés y al derecho. Luego vamos a tener a la 1 un panel sobre sociedad civil y periodismo, y viene Carlos Bravo, viene la doctora Amparo Marroquín,
de la Universidad Centroamericana de El Salvador. Viene Marielos Monzón, que es periodista y activista de los derechos humanos en Guatemala. Viene la maestra Kimi de León, también de Guatemala, la licenciada Laura Sommer, la directora general de Chequeado de Argentina, y viene Leopoldo Maldonado, Polo, el querido Polo Maldonado, director general regional de Artículo 19, y modera Rubén Álvarez del INE. Luego vamos a tener una estupenda mesa sobre el índice del Estado de Derecho en México, el informe Jalisco, que el World Justice Project ha preparado, que mañana pues, se lanza, ¿no, Alejandro? En esta sala, con el maestro Alejandro González Arreola, que es el director de proyectos de Estado de Derecho del World Justice Project y un fundador de la red y gran aliado del programa. Viene Enrique Cárdenas, de Signos Vitales, viene José Roldán Chopa, Teresa González Luna, no viene Teresa Brito, tengo que leerlo así, porque no viene porque ella no lo va a reconocer nunca, pero me da igual, no viene porque no le dan permiso de venir, no porque no quiera venir, es la Contralora General de Jalisco, y con el boicot del gobierno de Jalisco a la UDG y a la FIL, nadie del gobierno o nadie que esté cerca de Alfaro tiene permiso de saludarnos o de estar cerca de nosotros más allá de 2 metros o algo así. Es una locura, pero es una tipa de primera, la verdad la queremos mucho. El UDG, ojalá le llegue este mensaje a Tere Brito, le tenemos un gran respeto, es una gran contralora, un ser humano extraordinario. Es una pena que no pueda venir por la locura del señor gobernador Alfaro. Y va a estar la doctora Anel Vázquez Anderson, que es nuestra secretaria ejecutiva del instituto. Va a moderar la maestra Fabiola Garibaldi, que es del TEC de Monterrey, pero en el campus Guadalajara. Y ya, este es el día de mañana, que como verán va a estar muy, muy bueno. Ojalá puedan venir. Ya el sábado vamos a tener un panel de cierre con alcaldes, con la alcaldesa de Mocorito, de Morena, con el alcalde de Álamos, del PRI, con el alcalde de Fresnillo, Zacatecas, Saúl Monreal, eso es interesante, con el alcalde de Jalapa, Veracruz, que es Ricardo Agüed, con el alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño, y con uno que a pesar de la cercanía con el señor Alfaro, sí vino, sí decidió venir, que es Pablo Lemus, a mucha honra de él y gratitud nuestra, que es el presidente municipal de Guadalajara, Jalisco. Profe, va a ser virtual este no va a ser, este es virtual. Y ya el sábado, el viernes les contamos los talleres de lunes. Muchas gracias, felicidades, buenas tardes.